través de la misma religión cristiana. Estos ángeles caídos no son seres humanos, son espíritus. Entonces miremos esto. ¿Qué pasa cuando los líderes de esta religión se presentan como humildes? Sin embargo, le rinden culto a los ángeles. Y estos ángeles están disfrazados de todo tipo de ídolos, sea de la Virgen María, de San José, de San esto o de San aquello. Y finalmente, las personas que adoran a esos santos están adorando ángeles caídos. Y estos ángeles caídos no son seres humanos, son seres espirituales que no tienen conciencia. Porque el ser humano tiene conciencia. El ser humano, cuando está haciendo algo mal, algo en su mente le está diciendo: cuidado, eso que estás haciendo está mal, detente. Sin embargo, estos ángeles caídos no tienen conciencia. No hay nada que les diga: cuidado, eso que estás haciendo está mal. Es decir, que son seres que pueden hacer el mal ilimitadamente. Es como, por ejemplo, un tigre o un lobo que por naturaleza tiene que comerse las ovejas, ¿verdad? Y las ovejas son animales muy bonitos y uno pudiera pensar: wow, ¿cómo es posible que ese tigre, por naturaleza, tenga que matar para poder sobrevivir? Entonces vemos a un animal que por instinto hace algo que uno pudiera decir que está mal, y es matar a otro animal, quitarle la vida. Y debe hacerlo porque es necesario para que él sobreviva. Es decir, que el tigre no tiene una conciencia que le diga: estás matando, no está bien eso que haces, ¿verdad? Y es lo que podemos ver en un demonio, con la diferencia de que un tigre dejó de matar cuando ya se alimentó, mientras que un demonio va a seguir matando porque esa es su naturaleza. En este caso, imagínate a un tigre con la inteligencia de un demonio. Entonces ya ese tigre no va a matar simplemente por saciar su apetito. Ese tigre va a matar porque sabe que tiene la fuerza para matar, porque sabe que es más poderoso y sabe que puede llegar mucho más lejos si usa esa fuerza para lograr su objetivo. Entonces estamos ante una bestia terrible, ¿verdad, hermanos? Estamos ante algo satánico. Ya no es un animal que simplemente quiere calmar su apetito. Ahora estamos ante una bestia que reconoce su poder y lo va a usar para obligar a todas las personas a que la adoren. Es algo terrible. Entonces miremos esto, hermanos. Un ángel caído es un ser que no tiene conciencia y que puede hacer el mal ilimitadamente. Por eso es que Jesús tiene que enviar a sus ángeles buenos a que aparten esos demonios de los siervos de Dios, a que los mantengan a raya y no permitan que tomen posesión de gobernantes o de otros seres humanos, de policías o soldados, y que esas personas usen su poder para hacer el mal, ¿verdad, hermanos? Por eso, en parte, cuando nosotros oramos por los gobernantes y por las personas que están en cargos de poder, lo hacemos también de esa manera, para que los demonios no tomen posesión de esas personas y para que esas personas aún puedan escuchar la voz de su conciencia, que les diga: sabes, eso que estás haciendo no está bien, ¿verdad, hermanos? Y no está bien cuando vemos que una nación se está convirtiendo en una teocracia, porque lo que sigue es que esos gobernantes, esos soldados y policías estén ahora a favor de la teocracia y entonces busquen imponer los decretos religiosos de la teocracia. Y ahí es donde viene la persecución religiosa. Entonces, por eso la Biblia llama a una teocracia cristiana como una bestia, porque es una tergiversación total del cristianismo, controlado ahora por un culto a ángeles. Y esos ángeles están ahí a plena vista, y son los que ahora dominan el poder gubernamental, inclusive
la fuerza policial y militar. Y eso es bastante grave, ¿verdad, hermanos? Por eso es que es importante que una nación no escoja específicamente una religión para imponerla sobre otras religiones, sino que cada quien debe ser libre de tener la religión que quiera. Pero ya vemos para dónde va la cosa, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Por eso, finalmente, lo único que podemos hacer es aferrarnos a la ley de Dios, porque a la final la ley de Dios también es como un escudo que nos protege de esos demonios que quieren entrarse dentro de nosotros para inducirnos a hacer algo. Pero como dice el apóstol Pablo, si nos aferramos a la ley de Dios, el demonio huirá de nosotros, ¿verdad? Porque no puede susurrarnos, roba, roba, porque nosotros sabemos que eso es una violación del mandamiento de la ley de Dios, y no vamos a hacerle caso a ese demonio. De manera que el demonio entonces se va, porque no está haciendo nada. Pero desafortunadamente, la mayoría de cristianos han sido adoctrinados precisamente por la religión cristiana, en que tú puedes violar los mandamientos de Dios y ser salvado como pecador, y así irás al cielo y estarás con Jesús, nada más porque obedeciste los ritos de Roma, aunque violaste la ley de Dios. Es una tergiversación total del cristianismo, en donde ahora al cristiano nada lo refrena. Ya no le importan las consecuencias de sus actos, ni lo que produce en sí mismo o en los demás, viendo que él es también un ejemplo para su familia y para sus amigos, y luego quienes los rodean empiezan a actuar de la misma manera. Es decir, que esto tiene un efecto multiplicador en la sociedad, y es cuando las personas se disfrazan de una religiosidad cristiana, pero sus obras son malas. Estos seres humanos son los que abren su glándula pineal a otros dioses. Esto no tiene ningún tipo de misterio. El misterio está revelado. Si tú violas la ley de Dios, estás abriendo tu glándula pineal a otros dioses. Como dice el primer mandamiento, a dioses ajenos. Y la persona no sabe el peligro que corre, porque está perdiendo su conciencia, lo más valioso de su ser, su conciencia. En un momento en el que de repente deja de reverenciar la ley de Dios como ese estandarte de vida que define cada una de sus acciones. Y luego, ¿qué pasa? Ese ser humano se convierte en una bestia inteligente, en un ser que usará su inteligencia para satisfacer sus pasiones más bajas de forma ilimitada, ni siquiera para saciar su apetito, sino para lograr sus objetivos más bajos, y ese será siempre su deseo, y cada vez será peor, hasta que esa persona termine quién sabe en qué, tal vez en la sodomía, o quién sabe en qué aberración todavía peor. Por eso Dios no encuentra otra palabra mejor para llamar a estas personas, sino como seres abominables. No es de locos, hermanos. Imagínate que Dios diga de ti que tú le eres abominable. ¡Wow! Es como para estremecerse, ¿verdad? Es como que no puede ser. Yo no puedo ser abominable a Dios. Lo más impresionante es que aquellos que están en camino a convertirse en seres abominables a Dios son los que más se muestran con forma de religiosidad, los que más se muestran adorando a Dios. Y son como histriónicos, tú los ves que alzan los brazos en el aire y tú les ves el rostro, parece que gritaran con su rostro, ¿verdad? Son como actores de televisión y son personas que luego no obedecen la ley de Dios, y así es que se hacen abominables a Dios. Por eso es que Dios empieza a rechazar no solo a personas, sino inclusive a naciones enteras, porque se convierten en naciones abominables a Dios, porque su adoración en sí misma es abominable, porque rechazan la ley de Dios. Y esto lo podemos ver en la forma en que estas personas actúan.
lo cual está a plena vista, porque en su manera de comportarse en su vida diaria rechazan la ley de Dios. Esto no es un asunto ligero. A veces como que nos acostumbramos, ¿verdad? Nunca dejemos de impresionarnos al ver a un cristiano decir que no tiene por qué reposar en sábado, sino que él va a reposar en domingo, cuando eso no aparece en la Biblia por ninguna parte. ¿A qué se debe semejante aseveración de esa persona? Sino simplemente que rechaza a Dios mismo. ¿Cómo entonces esa persona piensa que no va a ser abominable a Dios? ¿Verdad, hermanos? Porque lo que hace es un rechazo frontal a Dios. Leamos en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es el culto a ángeles, ¿verdad? No podía ser de otra manera. El apóstol Pablo es bastante contundente en lo que dice. Entonces vemos que este poder religioso pueda que no se muestre abiertamente adorando a ángeles, aunque a la verdad en algunos casos sí lo hace, pero también podemos ver una adoración que es falsa, que es engañosa, una doctrina torcida. El apóstol Timoteo la llama doctrina de demonios, y es una doctrina en donde tú supuestamente vas a ir al cielo porque comiste un pedazo de galleta, que porque ese pedazo de galleta se ha convertido en la carne de Jesús. ¿O qué tal donde me dejan la doctrina de que Dios es una Trinidad, en donde Dios es uno y también es tres al mismo tiempo? De manera que de repente se introdujo un tercer Dios a la divinidad. ¿Qué es eso sino idolatría? Este tercer Dios, Espíritu Santo, que tiene la cristiandad, es un Dios ajeno. Es la violación del primer mandamiento. Sobre todo cuando nosotros vemos que el Padre tiene una ley y que el Hijo se ha sometido a la ley del Padre. Sin embargo, este tercer Dios, Espíritu Santo, anda por ahí desvergonzado sin someterse a la ley del Padre. Entonces, el otro día una pastora evangélica me decía: Ecusatón, repite conmigo esta oración. Espíritu Santo, yo te aclamo. Y plop. Yo le dije, un momento. Yo no puedo repetir tu oración. Lo lamento. Tú no eres cristiano entonces. Hasta ese punto va a llegar la cosa, ¿verdad, hermanos? Cuando estas religiones cristiano-masónicas sean acogidas por el Estado, entonces quienes no idolatren sus ídolos sin base bíblica no serán llamados cristianos. Plop. Entonces, por orden del gobierno, tenemos que idolatrar a un tercer Dios que no aparece en la Biblia por ninguna parte, ni tampoco aparece el nombre Trinidad, ni jamás dice la Biblia que Dios se manifiesta en tres personas, pero que es uno. Y mucho menos, hermanos, cuando es histórico que este Dios trinitario inexistente fue inventado en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Pero si ellos quieren adorar a su falso Dios de tres cabezas, que lo adoren, ¿verdad, hermanos? Pero ¿qué pasa cuando ahora buscan que el Estado